Gisbeleni Gallardo es politóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ha realizado estudios en la materia y, pues, como experta en asuntos geopolíticos y estratégicos, pues ha tenido una labor muy intensa, muy importante también, como asesora de gobernadores, presidentes en América Latina. Ella, por gracia de Dios, fue llamada directamente por nuestro Señor, luego de haber formado parte de la izquierda en México. Y por ese encuentro maravilloso del Señor, ha venido realizando una defensa importante de la vida humana. Yo diría, sin duda, que es para mí un honor en esta presentación decirles que Gisbeleni es una guerrera, una mujer, la nueva cristera del siglo XXI. Bendiciones, Gis, mi cariño y admiración para ti. Muchas gracias, gracias Jaime por esta presentación. Bueno, sabemos que los honores son a nuestro Señor, de Él viene todo lo bueno y para Él es el aplauso, por favor. Si podemos por ahí la presentación, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre el contexto geopolítico actual en la persecución de cristianos. Es muy importante que sepamos en dónde estamos ubicados, qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional, para dos cuestiones. Uno, saber lo que nos está ocurriendo, porque es realmente lamentable ver cómo muchísimos mexicanos, muchísimas personas en el mundo no tienen idea de lo que ocurre. Estamos en un estado de aletargamiento tremendo, pero que además es provocado, es ocasionado. Ya mis hermanos, mis compañeros que me han antecedido han explicado un poco al respecto. Pero bueno, vamos a hablar cuáles son los signos actuales, por favor. Bueno, actualmente, ¿qué es lo que ocurre en términos generales, a nivel internacional? Primero, estamos en un proceso de reingeniería social. ¿Qué significa la reingeniería social? Es decir, una serie de mecanismos, de técnicas, de estrategias, donde se busca transformar a la sociedad, es decir, transformar el comportamiento individual y colectivo de un grupo determinado de personas. Ya lo explicaba Pablo al inicio de la jornada del día de hoy, bueno, que el objetivo es penetrar en la cultura, pero este proceso de transformación pues directamente impacta nuestras vidas, nuestras familias, tiene ciudadanos en México, en Latinoamérica, en el mundo profundamente lastimados. Somos una sociedad lastimada, enferma, por lo que han estado comentando mis compañeros previamente. No me voy a detener en este punto, pero vale mucho la pena que entendamos que estamos en este proceso de reingeniería, de transformación social, es decir, se busca a través de mecanismos, ha sido mecanismos, técnicas, estrategias violentas, transformar el comportamiento colectivo y en lo individual de las personas. Estamos, bueno, por supuesto en la crisis del COVID, ¿no? Eso es evidente. Debemos entender que el COVID no es sino más que el catalizador, digamos, la mecha que encendió la transformación en la que estamos actualmente. Y bueno, este proceso de reingeniería, el COVID, que es el catalizador, ¿no?, que hace que esté este proceso de transformación social, nos lleva al transhumanismo. Bueno, ¿qué es el transhumanismo en términos generales? Es la destrucción del hombre como ser humano en su dignidad humana, a la fusión entre un hombre sin alma, sin identidad, con un hombre robot, literalmente, un hombre máquina.
¿Por qué es importante mencionar el transhumanismo? Porque en el transhumanismo, que es el objetivo, están dos cuestiones importantes. Uno, la ideología de género. Esa famosa deconstrucción de la personalidad no es otra cuestión más que generar ese caos en lo individual, generacional, que ya nos platicaba Pablo al principio de la jornada del día de hoy, donde tienes niños el día de hoy que no tienen ni idea de lo que son. Luego entonces generas este caos, esta confusión con las 50,000, ¿no? Supuestas identidades de género que hay, le quitas lo trascendente, que es decir, su vida espiritual, su vida eterna, el alma, el espíritu, la fe. Entonces, tú le quitas al ser humano lo que lo hace grande, extraordinario, lo que le genera la mayor dignidad posible, que es la imagen y semejanza de Dios. Eso es el cristianismo. El cristianismo nos deja Cristo, nuestro Señor, nos da la máxima dignidad al ser humano. Uno, somos hijos de Dios Padre, somos hermanos de sangre, literalmente alimentados por la sangre de nuestro Señor, ¿no? En Cristo Jesús. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, está llamado a la eternidad, a la trascendencia, a ser uno con su Creador. Le quitas esto y no es más que, pues ya no es un humano, porque pues ya no tiene género, no es ni hombre ni mujer, pero además no tiene trascendencia. Digo, es el objetivo, quitarle la trascendencia, quitarle a Dios. ¿Y qué tienes? Menos que una res, menos que un animal. Lo mismo da tener un buey de carga, arando de sol a sol la tierra como esclavo, que tener a un ser humano como buey de carga, como esclavo, arando la tierra de sol a sol. Lo mismo da tener un hombre desechable trabajando en las fábricas o en las industrias, totalmente destruido en toda su integridad, ¿no? No solo personal, física, espiritual, y pues lo mismo da, matas una res y te alimentas de ella, que te deshaces tal fácil de cualquier ser humano. Por eso el aborto, ¿no? la cultura de la muerte. El objetivo es esto, es tener al ser humano sometido, esclavizado, quitarle su dignidad magistral que está en Dios nuestro Creador, y convertirlo en un hombre máquina que hoy se me descompone mi iPhone, lo tiro, ¿no? Se acabó y me compro uno nuevo. Lo mismo el ser humano, hoy se descompone, ya no sirve más, me deshago de él y el que sigue, ¿no? Estamos en el proceso de la post-revolución industrial. Quienes hayan escuchado alguna de mis conferencias hace algún tiempo, nos situamos en este contexto en la cuarta revolución industrial. Bueno, el momento en el que lo que trae el COVID es la post-revolución industrial, es decir, los efectos de este estado de transición de las nuevas tecnologías que vinieron a transformar los procesos de producción a nivel mundial. Tenemos el fin, esto nos trae pues el fin del mundo tripolar, es decir, estamos terminando un mundo en el que la hegemonía se dividía en distintas regiones en el mundo, entre Estados Unidos, Rusia y China, y estamos pasando estamos justo en el momento, en el proceso de la hegemonía china. Esto es muy importante, muy importante. Estamos en el momento de la hegemonía china. Lo que está ocurriendo política, económica y socialmente es la transición del mundo tripolar, ¿no? Donde pasamos de la hegemonía norteamericana al mundo multipolar, al mundo tripolar, y estamos pasando del mundo tripolar, Rusia, China, Estados Unidos, a la hegemonía china, ¿no? Y bueno, en este contexto, como un factor de valor bastante importante, bueno, está el resurgimiento de los grupos terroristas. Hace 5 años, con la llegada de Donald Trump al poder, los grupos terroristas perdieron financiamiento y se vieron
digamos, organizacionalmente, se vieron diezmados. Con el resurgimiento de los grupos terroristas, es decir, con la llegada de Al-Qaeda al gobierno de Afganistán, se ven refinanciados, se ven con la capacidad de tener, bueno, no solo un territorio y una organización gubernamental, sino se hacen de nuevos recursos legales e ilegales y tienen la capacidad de volver a operar a nivel mundial en distintas regiones claves. La que sigue, por favor. Y bueno, en este, ponemos la diapositiva que sigue. En este contexto de Afganistán, ¿por qué menciono Afganistán? Afganistán es geoestratégico por su ubicación geográfica. En primer lugar, es la frontera más cercana con China entre la zona del Cáucaso. ¿Qué tiene la zona del Cáucaso? Están los grandes yacimientos petroleros de Turkmenistán, salen los gasoductos que vienen de Rusia y de Medio Oriente y pasan directamente a China. Puse este mapa porque nos contextualiza muy bien. ¿Por qué era clave la caída de Afganistán y por qué es simbólica la retirada de Estados Unidos de Afganistán en este proceso de transición al hegemón chino? Precisamente por esto, ¿no? En primer lugar, por su cuestión geoestratégica y entonces de forma acordada, de forma sutil, si existe el término sutil, Estados Unidos se retira de la zona, se retira formalmente como organización militar, gubernamental, dejan a los dientes que les han servido, ¿no?, durante varias décadas, que son este grupo de terroristas, pero esto precisamente facilita la transición, es el mensaje global, el mensaje internacional de la retirada de Estados Unidos y la llegada de la supremacía, de la hegemonía china. La que sigue, por favor. Bueno, ya platicamos, bueno, el que sigue. Y bueno, o sea, ¿qué representa China? Desde el año 2010, no, desde el año 2020, perdón, desde el año 2000, pero sobre todo desde el año 2010, está proyectado por el Banco Mundial y las principales fuentes de información globalistas, que para el 2024 China es la principal economía del mundo. Hasta el momento, Estados Unidos aún es, por unas pequeñas, digamos, variables económicas, aún es la principal economía del mundo. En 2 años, China es la principal economía del mundo. Esto lo saben todos aquellos que generan proyectos de gobierno a 20, 30, 40 y 50 años. Por ejemplo, Rusia se preparó desde el 2012, 2013 a este proceso de transición y llevan 7, 8 años de ventaja en esta transición a la hegemonía china. Tienen su propio mecanismo de comunicación, de inteligencia, su propio mecanismo financiero, bueno, etcétera. Es el país, China, con la mayor restricción a la libertad religiosa en el mundo. Esto es muy importante, porque si estamos transitando a un mundo en el que el hegemón, el que va a dictar, digamos, todos los procesos económicos, políticos y sociales de China, que signifique que el país que es el que tiene la mayor restricción religiosa en el mundo, sin duda nos impacta y tiene que ver con el proceso de persecución al cristianismo, principalmente al cristianismo, ahorita voy a explicar por qué, principalmente al cristianismo en el que nos encontramos el día de hoy. Estructuralmente es un imperio, no es una república, no es una democracia, ni siquiera está bajo el régimen de organización del Partido Comunista, si bien es un país ideológicamente comunista.
su esquema de organización es imperial, es un imperio comunista. Formalmente, legalmente, hubo todo un proceso de reestructura legal en China, y el día de hoy Xi Jinping, que es el presidente de China, pues más allá de ser un presidente se erige como un emperador. Eso es muy, muy importante, precisamente preparándose en este proceso de hegemonía. Es el gran imperio chino del siglo XXI que toma la hegemonía, pues prácticamente ya están tomando la hegemonía, ¿no? Una anterior, por favor. Por supuesto que es la mayor fuerza laboral del mundo, ¿no? No solo es el país más poblado, sino es la mayor fuerza laboral porque por el sistema esclavista que manejan en su país. Les repito, si le quitas al hombre la dignidad que le da Cristo nuestro Señor de ser a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pues no es más que una máquina desechable, y es lo que es en China. No es casualidad, por ejemplo, que ante la crisis del COVID, bueno, pues se supo que hubo comunidades enteras donde 20,000, 30,000 personas pues fueron exterminadas, ¿no? La crisis de COVID que precisamente también ellos generaron, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo da deshacerte de un iPhone que de un ser humano. Ya no me sirves, adiós, bye, ¿no? Y dentro de este contexto de la hegemonía china, pues nos encontramos en la nueva ruta de la seda. ¿Vemos el mapa de la nueva ruta de la seda para que entendamos? ¿Qué es la nueva ruta de la seda? Es este gran proyecto global chino de infraestructura marítima, ferroviaria, gaso y oleoductos, aérea, en todo el mundo. Bueno, vemos cómo atraviesan los gasoductos. Lo que está por amarillo es, digamos, la nueva ruta terrestre comercial. Vemos como punto clave, por supuesto, como maraña, ¿no? que conecta a toda la región en Europa, por supuesto la zona del Cáucaso, en Afganistán. La zona que vemos con azul son las nuevas grandes rutas marítimas, ojo, que llegan hasta América. En este mapa, contextualicé en la zona de Europa, Asia, ¿no? Oceanía, África, pero llega hasta América Latina, con los nuevos puertos que están generando, principalmente en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, ¿no? Algunos de ellos se estuvieron generando, en México es clave. Ahorita vamos a ver. El que sigue, por favor. Y bueno, en este contexto de la transición al hegemón chino, quiero que tengamos claro algo, porque nos han metido como un mecanismo de reingeniería, de manipulación, clasificar las cosas como blancas o negras, en el aspecto de que nos ponemos banderas. Unos le van a las Chivas, otros le van al América, unos les van al River, otros le van al Boca, unos le van al PRI, otros le van al PAN, ¿no? Y ni a nivel nacional ni a nivel global funciona así. Los grupos de poder económico, político y social se manejan por bloques, por grupos. Es decir, en México, para poner un ejemplo, estos grupos de poder están pues en prácticamente todos los partidos políticos. Es el mismo grupo de poder que se encuentra en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Morena, etcétera. Estoy poniendo un ejemplo general. ¿Por qué menciono esto de los proyectos globales? Tiene todo que ver con la cuestión de persecución que se encuentra actualmente el cristianismo. Primero, tenemos el gran proyecto británico, ¿no? Después tenemos el proyecto de Europa monárquico, que está representado por el Estados Unidos de Trump, por parte de los judíos ortodoxos y por parte de lo que fue, digamos, o lo que representaban las viejas monarquías o las antiguas monarquías en Europa, no las nuevas monarquías representadas a lo mejor en el bloque británico, sino las viejas monarquías europeas, principalmente de naturaleza cristiana y católica.
Tenemos el grupo de Eurasia, que en parte muy importante es la zona del Cáucaso que yo les había mencionado hace un momento, y esta está liderada por la Rusia de Putin, ¿no?, como proyecto global. Tenemos, por supuesto, el gran proyecto chino, ¿no?, la nueva ruta de la seda. Tenemos el proyecto del califato islámico, este proyecto precisamente del fundamentalismo islámico que se encuentra sobre todo en la región del Medio Oriente, y tenemos el proyecto del liberalismo centrado en Wall Street, el liberalismo ideológico, globalista, mundialista, del que tanto nos hemos nosotros hablado y quejado durante mucho tiempo. El que sigue. ¿Por qué mencionaba esto de los proyectos? Una de las principales trampas, que hemos hablado de los masones, de los que gobiernan el mundo, una de las principales trampas es desvincular a la política de la fe. Y quiero que sepan que en la cúpula o en los primeros niveles de operación política, todo tiene que ver con una cuestión espiritual. Todo tiene que ver con una cuestión espiritual. Pongo estos símbolos porque cada uno de estos símbolos, bueno, también sabemos que la política es de formas, es de banderas, es de símbolos, y un método de comunicación política es a través de ellos, de banderas, de símbolos. Ejemplo, llega el hombre, no voy a decir a la luna porque me meten en problemas, pero llega el hombre y conquista un territorio y pone su bandera, ¿no? Lo mismito funciona, es de símbolos, pero símbolos profundos, espirituales, porque en el origen es espiritual y lo tienen perfectamente claro. Por eso es que a las reces, ¿no?, que es como nos tienen considerados a nosotros, ¿no?, al populos, les dicen: no, está desvinculado, tú dedícate a ser un ciudadano fuera de la espiritualidad, cuando toda esta dinámica tiene que ver con una profunda causa espiritual. En el primer cuadro a la derecha, arriba a la derecha, el símbolo del imperio británico, del proyecto global británico. Pongan particular atención en el unicornio, ¿no?, en el unicornio. Tenemos el proyecto chino, ¿no?, el Xinjiang, representado por todo lo que tiene que ver la ideología de género. Y bueno, aquí Jaime es experto, pero para que visualicemos cómo se agrupan en lo espiritual estos proyectos globales. Bueno, tenemos el proyecto liberal, que es naturalmente masónico, ¿no?, con todo lo que se ha hablado el día de hoy, y además la identificación dentro de estos proyectos con la masonería. Tenemos el califato, ¿no?, abajo vemos que es la bandera precisamente del califato islámico. A mí me llama mucho la atención, si se dan cuenta, está también integrado por símbolos satánicos, masónicos, ¿no? Tenemos el proyecto abajo a la izquierda, que sería la Eurasia de la Rusia de Putin, que esencialmente, mayoritariamente es cristiano ortodoxa, como símbolo representa Putin, que es el resurgimiento del cristianismo ortodoxo como su principal arma o su principal herramienta para el posicionamiento en el primer nivel de operación global y política. Me mencionaba Jaime hace unos días que por favor no dejara yo de mencionar esto. Un amigo, operador, ¿no?, de Vladimir Putin, mencionaba que cuando Putin toma el poder hace 21 años toma el poder Putin, no, 20 años exactamente toma el poder, pues se encontró una Rusia pues pobre, destruida, venía del proceso de transición, ¿no?, de la antigua Unión Soviética, y encontró que no tenía un ejército fortalecido, que no tenía un arsenal importante, no tenía dinero, no tenía recursos, pero la única, digamos, carta dentro del mecanismo de contrapesos y
y de fortalecimiento en el poder que encontraba eran los valores cristianos que aún existían y que habían cimentado a la Rusia. Y esto quiero que lo entendamos muy bien. Por eso es también el objetivo de destruir nuestra naturaleza y nuestros valores trascendentales, profundos en la verdad. Porque lo más poderoso que existe en el mundo, bueno, hablando en términos seculares, pues son los valores. Hablando en términos, ¿no?, de fe, como entre personas de fe que estamos, pues sabemos que es la verdad en Cristo, en el Dios único y trino, que es pues nuestro Dios de la vida, ¿no?, nuestro Dios verdadero. Y él lo entendió muy bien. Eso quiero que lo quedemos muy claro. Bueno, esto es lo que representa. Ponemos la diapositiva, por favor. Y encontramos, bueno, este es el proyecto eurásico, que es la Rusia ortodoxa, bueno, la Rusia ortodoxa de Putin, el proyecto ortodoxo de Putin, y tenemos, digamos, el símbolo. Yo puse el símbolo pues de Pedro, de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, como lo que debería ser, digamos, la defensa del proyecto de la Europa monárquica, y es proyecto de Europa monárquica por ponerle un nombre, no, pero el proyecto de la Europa monárquica. Y se dan cuenta, pongo una línea que la divide, porque lo que es la Iglesia católica el día de hoy, en función de esta dinámica de estos proyectos globales, se encuentra dividida. Si se ven, digo, de forma muy pobre, porque digo, puse una línea, ¿no?, que conecta el proyecto británico, el proyecto chino, el proyecto liberal, masónico, el proyecto del califato, con una parte del proyecto que debería ser la Europa monárquica, que debería estar al frente la Iglesia católica, porque el día de hoy hay una parte de la Iglesia católica que está alineado al bloque liberal. Ponemos la diapositiva anterior, por favor. Y si se dan cuenta, yo ahí puse unos pequeños colorcitos, que es más o menos en grupo como juegan. Bueno, el proyecto británico y el proyecto liberal pues juegan de la mano, ¿no?, del califato islámico, por eso le puse rojito, ¿no?, porque son parte del mismo objetivo, ¿no? El proyecto chino de la Ruta de la Seda, bueno, en parte jugaba con el proyecto eurásico de Rusia y es su propio proyecto, ¿no? Y bueno, más o menos así está la dinámica, para que vean cómo se van entremezclando, ¿no?, estos juegos que no son lineales, no son de partidos, sí son de grupos de poder. Y si la que sigue, vemos la línea que une a todos los demás, tienen como común denominador, ¿qué cosa? La descristianización, la destrucción del cristianismo. ¿No?, el liberalismo masónico, ¿no?, el comunismo y ¿no?, la ideología de género, ¿no?, oriental, el proyecto británico, ¿no?, el proyecto del califato, ¿no?, y parte, ¿no?, digamos, parte de un grupo al interior de la Iglesia que también está alineado con este otro grupo. Pues lamentablemente uno de los principales objetivos es la descristianización del mundo. La que sigue. Y bueno, pues aquí lo vemos traducido, ¿no? Tenemos el comunismo chino, tenemos, ¿no?, el exterminio físico, ¿no?, del califato. Esto fue la cuestión de ISIS. Tenemos la cuestión de la ideología de género, ¿no?, toda representada con el unicornio, por eso ponía el símbolo del Imperio Británico con el unicornio, porque les recuerdo, se comunican con símbolos, con banderas. Entonces cuando yo veo, ¿no?, la ideología del unicornio y veo la bandera del imperio, en la heráldica del Imperio Británico, bueno, pues me queda perfectamente claro, ¿no? Y me queda perfectamente claro cómo los liberales masónicos, ¿no?, que tenemos a la bruja Abramovich con la otra bruja de Lady Gaga, ¿no?, digamos que es la representación del Estados Unidos Hollywood liberal, ¿no?, satánico. Pues al final del día, cómo estos proyectos están alineados en la destrucción del cristianismo.
es una persecución, no solo física, porque sí lo es, sí lo hay en términos físicos, es una persecución ideológica, donde estos grandes grupos de poder están alineados en la destrucción del cristianismo por lo que ya hemos mencionado, ¿no? lo que el hombre representa en sí mismo para el cristianismo y el objetivo de someterlo, ¿no? de destruirlo, pues en un hombre máquina, en una máquina desechable que se puede disponer de él y matar en el momento que sea necesario, ¿no? La que sigue, por favor. México y América Latina, ¿cómo se encuentra, ¿no? actualmente en este contexto? Pues bueno, tenemos al secretario de Relaciones Exteriores en este país, Marcelo Ebrard, siendo el operador político de este proceso de transición hacia el hegemón chino. Debemos tener perfectamente claro, uno, este personaje trabaja literalmente, además es público, trabaja para los Clinton, los demócratas, en el partido, es empleado, es operador, además un operador de muy buen nivel. Quien está haciendo la bisagra, el gran operador para América Latina en esta transición, se llama Marcelo Ebrard. Por eso lo vemos también erigiéndose como el gran líder y el gran operador de este nuevo bloque latinoamericanista, socialista, que están llevando desde México para toda la región. Lo hablo desde mi experiencia. Marcelo forma parte de la Internacional Socialista. La Internacional Socialista, digamos, es la evolución de la Internacional Comunista. Cuando cae el bloque comunista, ¿no? el Partido Comunista Único, la Internacional Comunista, pues no tenía mayor razón de ser en Europa. Se traslada a América Latina, la Internacional Socialista. El esquema, digamos, la base de organización del Foro de Sao Paulo, ¿no? que es este proyecto, ¿no? socialista latinoamericano, es la Internacional Socialista. Marcelo Ebrard, entre muchos otros políticos mexicanos, ¿no? es miembro de la Internacional Socialista. Pero además la Internacional Socialista tiene como cabeza de financiamiento y de operación política el Partido Demócrata Norteamericano, que además surge para el proyecto presidencial de Clinton en el año 90-92, cuando empiezan a plantear el proyecto presidencial de Clinton, de Bill Clinton, en el año 90, pues la base de operación era el Foro de Sao Paulo para América Latina y la Internacional Socialista en México, que trasladan de Europa, perdón, la Internacional Socialista en América, que trasladan desde Europa. Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, ¿por qué se mueve como pez bajo el agua? Bueno, porque de nuevo tienen la plataforma diplomática que generaron los Clinton desde los años 90, cuando ellos estaban en el poder. Además, tiene toda la base ideológica que se ha ido sembrando durante estos años, y que además resulta tierra fértil ¿para qué? ¿En qué contexto geopolítico entra un bloque socialista, comunista en América Latina, en la región? Pues en un proceso de transición al hegemón chino, que es un imperio comunista. Están preparando el terreno. Además, ¿qué ocurre en el 2024? Hay elecciones en México y en Estados Unidos. En el 2024, año en el que formalmente, económicamente, China toma la hegemonía mundial. Para ese momento, en ese entonces, el bloque latinoamericano estará consolidado. Nuestra región estará formalmente desde un bloque socialista, tierra fértil para el imperio chino comunista que toma el control hegemónico a nivel mundial. Ponemos la diapositiva, la presentación, por favor. Y bueno, es aquí entonces cuando entendemos que el proyecto de López Obrador, pues es de manual el maoísmo que se aplicaba en China. Por favor, ni siquiera necesitan profundizar en el estudio del maoísmo que se aplica chino. Es con una revisión a grandes rasgos se puede ver que paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, la cuarta transformación no es más que es una calca, ¿no?
digamos, en cuarta región, literalmente cuarta región, del maoísmo chino que se aplicó hace décadas y que además fue digamos, lo que sembró, ¿no?, por lo menos ideológicamente, el esquema de sometimiento imperialista que tiene en su pueblo el propio, el ahora imperio chino, ¿no? Y tenemos una oposición alineada. Esto es muy, muy importante. Si nos queda claro que el mundo, estos bloques de poder están operando hacia la transición del hegemón chino, la supuesta oposición que nosotros vemos en México, que es liberal, de naturaleza liberal, en su mayoría alineada al Partido Demócrata, otra cuestión. El 98% de la política en México está alineada al bloque liberal demócrata. Ojo, no estoy hablando que los demócratas sean mejores que los republicanos, ni estoy hablando a favor de los republicanos. Solo lo sitúo en el contexto de que el Partido Demócrata tiene como líderes a los Clinton y a George Soros. El principal financiador del Partido Demócrata es George Soros. Luego entonces, si tengo a los líderes de los principales, no, los líderes de los principales ni siquiera partidos, grupos políticos en nuestro país, alineados políticamente, tienen compromisos políticos, porque desde la Secretaría de Estado, desde el año 94, han estado generando los cuadros políticos que gobiernan el día de hoy en todos los colores. Luego entonces, en este proceso de transición hacia un bloque socialista, tenemos a la oposición liberal alineada, jugando un juego de blancos y negros, por donde todos están en el mismo esquema ideológico. Los liberales ya vimos que es a través de la contracultura, ¿no?, como están atacando nuestro país. Bueno, y los socialistas comunistas sabemos que tienen, masones también sabemos que tienen como principal objetivo pues la destrucción de la Iglesia, de la fe católica. ¿Perdón? Bueno, me mencionan aquí algunos personajes, Ricardo Anaya, pero su papá, ¿no?, que es Gustavo Madero, pues trabaja también, igual que Marcelo Ebrard, en el Partido Demócrata norteamericano. Entonces vimos que cuando estaban hace unos 5 años, digo como contexto político, hace 5 años cuando estaba, ¿no?, la pugna electoral, ¿no?, vemos que sale Gustavo Madero a decir: los demócratas nos alineamos todos con Hillary Clinton, ¿no? Y salen un montón de panistas, principalmente de panistas, a decir: go Hillary, salían con su bandera apoyando a Hillary Clinton en el Senado de la República. Pero por favor, panistas, perredistas, priistas, en ese momento creo que no creo que no había morenistas en ese momento porque no existía Morena, pero salen todos alineados, ¿no?, apoyando a Hillary Clinton. Muy bien. El que sigue, por favor. ¿Cómo está actualmente entonces en este contexto el cristianismo en el mundo? Ya nos mencionaba Mario que somos 1.400, más o menos 1.400 millones de católicos. Principalmente somos católicos Europa Occidental, ¿no?, y América Latina, que pues es parte de esta cultura occidental cristiana que está precisamente tratando de ser destruida, ¿no? Vemos cómo están distribuidos los luteranos, los protestantes, ¿no?, en las distintas regiones del mundo. Esto es más o menos para contextualizarnos, ¿no? El que sigue, por favor. Y es muy importante estas cifras porque nos muestra, por los propios datos, ¿no?, del Anuario Pontificio 2021, cómo va en caída la pertenencia a la Iglesia Católica. Lo voy a leer textual. Del 2013 al 2018, los católicos bautizados en el mundo registraron un aumento porcentual del 6%. En el mismo periodo de tiempo pasaron de casi 1.254 millones a 1.329 millones, con un aumento absoluto de 75 millones de católicos. Representaban el 18% de la población mundial. Del 2018 al 2020 somos actualmente 1.345 millones de católicos en el mundo.
con un crecimiento de 19 millones, con un incremento del 1.38% del 2019 al 2020. Y ahora ya no representamos el 18% de la población mundial, ahora somos el 17.7% de la población en 2 años. Si hacemos una suma y resta matemática simple, vemos que si en un periodo de tiempo de 5 años los católicos fuimos más de 75 millones, vemos que en 2 años únicamente somos 19, vemos gráficamente el muy evidente decremento o disminución, perdón la palabra, la muy evidente disminución de católicos en el mundo. ¿Qué significa? 1, no están naciendo, los están asesinando, nos están reproduciendo. 2, no los están bautizando. Así de simple. El que sigue, por favor. Bueno, los consagrados, ¿no? La iglesia, ya decía Mario, tiene 414.336 sacerdotes, o sea que eso significa que es un sacerdote por cada 18.825 habitantes. Del 2013 al 2015 se ordenaron 1.400 sacerdotes. Del 2008 al 2020 se ordenaron únicamente 271 sacerdotes. Digo, en un periodo de 5 años, ¿no? Se ordenaron 1.400, en 2 años únicamente se ordenaron 271 sacerdotes. Bueno, Europa es el país donde mayor está disminuyendo, ¿no? Como ya lo he mencionado, siendo la región del mundo donde más disminuye después de Europa las vocaciones religiosas, América, el continente americano, principalmente América Latina. El que sigue, por favor. Bueno, y África, como lo había mencionado, bueno, es el país que más crece en vocaciones, que más crece en bautizados a la fe católica, pero bueno, el que sigue, por favor. Bueno, en México cada vez es menos católico. En 1900 el 99.1% de la población era católica. A partir de los años 70 empieza a decaer con el 96.1 hasta el 2020, que nos encontramos el día de hoy con un 77% de la población católica. Lo grave es que no solo han dejado de ser católicos, sino se han pasado a las sectas protestantes, sino que el día de hoy tenemos un 8% de personas que no practican la fe o que son ninguna fe, es decir, o creen en algo o no creen en nada. No solo se han pasado a las sectas protestantes, sino han dejado de creer en Dios. El que sigue, me voy a ir a la última porque ya no me queda 1 minuto únicamente. Bueno, la anterior, nada más para que tengamos, ¿no? En el año pasado, 4.761 cristianos fueron asesinados, 4.488 fueron iglesias perdón, es que no alcanzo a ver. Iglesias fueron quemadas y 4.277 cristianos fueron detenidos. Les digo como contexto, les pido una disculpa porque no alcanzo a leer bien por la ubicación de la pantalla. Tenía preparada mi presentación en mi computadora y de una forma inexplicable, al momento de de querer poner la presentación, se borró. digo, por eso les pido una disculpa, ¿no? Me quedan 1 minuto. Quiero mostrarles cómo en América Latina se han estado quemando en distintas partes del mundo iglesias. Creo que es una imagen que todos tenemos perfectamente claro. Pero quiero pasar a la última lámina, por favor. Como Claudia Sheinbaum, ¿no? Mandó destruir una iglesia cuando era alcalde de la delegación Tlalpan y hoy es gobernadora de la Ciudad de México y pretende ser presidenta de este país, ¿no? El que sigue, yo quiero dejar aquí 2 cuestiones. El objetivo, con lo que les he platicado el día de hoy, no es el quitarnos la vida, porque se han dado cuenta, me parece, que al momento de quitarnos la vida, pues nos dan el martirio, al darnos el martirio nos dan la gloria,
¿no? Nos da la santidad, la santificación. El objetivo en esta persecución es nuestra condenación, es hacernos perder la vida eterna en Cristo. Por eso es que está la perversidad de la ideología de género, la perversidad del aborto, está la perversidad del New Age, de toda esta, de la nueva era. El objetivo es hacernos perder la vida eterna. ¿Entendieron? ¿No? Que la principal forma, la forma eterna de dañar a los cristianos es llevarnos a la condenación. Esto que tengámoslo perfectamente claro, porque estamos muy en el material, en el martirio material, pero el objetivo el día de hoy en la persecución es robarnos la santidad, robarnos la eternidad con Cristo nuestro Señor. Tengámoslo perfectamente claro. Por eso el día de hoy no llegan y nos matan en nuestra casa. Por eso el día de hoy promueven la apostasía. Están llamados a que vayan personas católicos, sobre todo con su fe de bautismo, a adjurar a la fe católica. Piden la apostasía, no piden irnos a fusilar o irnos a exterminar. Por supuesto que nos están exterminando también a través del aborto y de todas las técnicas de control poblacional, pero buscan nuestra condenación. Tengámoslo perfectamente claro. Y tengamos claro que la persecución está aquí. Está desde que Cristo nuestro Señor murió en la cruz y resucitó. Eso es inherente al cristianismo. Nos lo dijo, bueno, tendrán al 100 por 1 los que me sigan, ¿no? En esta tierra, en el cielo, no sin persecuciones. Eso está inherente. Pero si Brenda me permite tomarme un minuto más del tiempo, también quiero dar testimonio cómo en lo material, en lo político, en lo social, la persecución también está hoy aquí entre nosotros. Muchos me han preguntado, ¿por qué me ausenté durante un periodo de tiempo, ¿no? de la actividad pública, de la actividad social, de la actividad provida, de la actividad política? Y había decidido no hacerlo público por el estatus de riesgo que ello implicaba, pero al ver la valentía de mis pastores el día de hoy, principalmente de mis hermanos el día de hoy, he decidido compartirlo con ustedes. Hace algunos meses fui detenida. Estuve algunos días en las galeras, literalmente, bajo un cargo inventado, ficticio, que no voy a entrar en esos términos legales. Y estando detenida, pues recibí amenazas serias, con el endoso de un líder político muy importante en este país. Milagrosamente, pude salir libre, pero tuve que estar apartada un tiempo de la vida pública por las amenazas tan serias que tenía en mi contra, que atentaban contra mi vida, contra mi identidad, mi integridad, y por instrucciones de mi director espiritual. Hoy estoy aquí dando testimonio. Ayer al momento de salir del hotel, recibí de nuevo amenazas con nombre y apellido de quien encabeza una de las principales oficinas de información en este país. El día de hoy a mi hermano Jaime Duarte le quitaron definitivamente su canal de YouTube. El día de hoy ha sido bajado definitivamente el canal de YouTube del Cisne Radio. Y el día de ayer a mi hermano Mario Gallardo, al momento de subir a dar su ponencia, recibió un citatorio en su oficina de la Fiscalía General de la República.
el comunismo no es un juego. El socialismo no es algo bonito, no es una moda. Esto es real y nos toca y nos está tocando ya. No perdamos de vista la trascendencia, lo espiritual, la vida eterna de nuestro Señor. Sabemos que la victoria está dada en Él y que este no es un regalo más que de amor de nuestro Señor y una prueba, por supuesto, en la fe y en la firmeza. Saben que si nos quitan la vida, que si nos quitan la libertad, no hacen más que darnos la vida eterna. Van a buscar nuestra condenación, van a buscar alejarnos de nuestro Señor. Y es con este mensaje con el que quiero terminar el día de hoy. No tengamos miedo, sigamos con firmeza a nuestro Señor. No tengamos miedo de hablar con la verdad, de dar esta batalla espiritual, social, cultural. Es una guerra, es una guerra. Vienen por nosotros, pero si Dios con nosotros, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva México! Aquí estamos, Señor, no te vamos a dejar. Bueno, pues le damos gracias a Dios por este tema. Y Gis, que eres mi hermana, nos apellidamos igual, no somos hermanos de sangre, pero somos hermanos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y en la fe, que es lo más importante. A nombre, mi querida hermana, a nombre del movimiento, de todas las personas que participaron para que este congreso pudiera llevar a cabo, te quiero entregar tu reconocimiento y tu diploma por la participación y darte las gracias en el nombre del cielo y de los cristeros vivos y muertos por tu entrega generosa al reino de los cielos. Gracias. Y tu diploma también. Gracias. ¡Viva Cristo Rey! Listo.